Mateo 28, 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Acercándose Jesús, les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Señor, queremos pedirte en esta mañana que bendigas tu palabra, Señor. Quiero rogarte, Señor, por la ayuda de tu Espíritu Santo en este momento, recordando, Señor, que soy incapaz de hacer un bien espiritual a nadie fuera de tu obra, Señor. Queremos pedirte que bendigas a cada uno de nosotros, que nos des oídos que oyen, ojos que ven, corazones sensibles a tu palabra, Señor. Que nos ayudes a comprender el llamado que nos has hecho en Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando pensamos en la Gran Comisión, siempre hablamos de la Gran Comisión, pensamos en predicar el Evangelio a todas las naciones, predicar el Evangelio en lugares que Cristo nunca ha sido proclamado y pensamos en aquellos que viajan a la India, a China, a Rusia, a diferentes lugares a predicar el Evangelio en contextos difíciles. Decimos, ellos hacen la Gran Comisión. Bueno, ¿qué tal si les digo que la Gran Comisión no se trata de predicar el Evangelio? Algunos de ustedes dijeron, ¿por qué no traje piedras hoy al culto para arrojárselas por lo que acaba de decir el pastor, ¿no? Pero si nosotros miramos el texto, la Gran Comisión no se trata solamente de predicar el Evangelio. El texto dice, vayan pues y... ¿Qué dice su Biblia? Hacer discípulos. Muy bien, Joaquín. Hagan discípulos. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. ¿De qué manera hacemos estos discípulos? Yendo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La Gran Comisión se trata de hacer discípulos, yendo, predicar el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a aquellos que creen y discipulándolos, enseñándoles a guardar, a obedecer todas las cosas que Jesús les ha mandado. Recuerdo en mis primeros años de creyente, por supuesto que yo no entendía esto, para nada. Y en el contexto donde yo estaba, era muy común en la denominación a la cual yo pertenecía, que con el afán de hacer conocer a Jesús por muchos lados, se plantaban muchas obras. Se plantaban obras por el interior de la provincia, en diferentes pueblitos, ciudades. Había obras donde un pastor finalmente iba a predicar por semana o se dejaba un encargado de obra, pero no se hacía esta tarea. Se anunciaba acerca del Evangelio, a veces ni siquiera acerca del Evangelio, pero no se enseñaba a guardar todas las cosas que el Señor ha mandado. Esto requiere tiempo. Uno no puede cumplir la Gran Comisión de manera intensiva. Uno requiere tiempo para esto. Estoy extendiendo de lo que quería decir con respecto a esto, pero es importante que entendamos que no hay manera express de llevar a cabo la Gran Comisión. No hay manera express de hacer discípulos de Jesús. A veces se nos ha enseñado de una manera equivocada. Agarrar a alguien que no conoce a Cristo, que haga una oración de fe,
meterlo en la iglesia, darle los 3 meses de discipulado, al 4.º mes esa persona está lista para luego continuar su vida. No es así. No estamos en una fábrica. Cuando tratamos con corazones, todo es impredecible. Cuando tratamos con corazones como nosotros, corazones que tienen pecado, son impredecibles como el viento. No sabemos ni dónde vienen, ni para dónde van, ni qué hacen, ni qué quieren. Por lo tanto, esto lleva tiempo. Entonces, a lo que iba, la gran comisión es hacer discípulos. Y vos y yo hacemos la gran comisión cuando hacemos discípulos. No hace falta ir a la India para cumplir la gran comisión. La gran comisión la podemos cumplir en nuestro lugar, en la iglesia local en la cual estamos, en el barrio en el cual estamos, en la ciudad en la cual estamos. Podemos ir, bautizar y enseñar a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Entonces todos nosotros podemos cumplir la gran comisión. Claramente hay personas a las que Dios va a llamar a ir allá afuera, a las naciones. Pero la mayoría, no. La mayoría va a estar en sus lugares. La mayoría va a estar en las ciudades donde uno vive. La mayoría cumple la gran comisión de una manera ordinaria, en el buen sentido de la palabra. Hay personas que tienen un llamado extraordinario de decir, bueno, me voy, vendo todo y me voy a la India. O como han hecho los que fundaron esta iglesia. De Texas vinieron a Argentina a fundar la congregación. Pero no es la manera normal o la manera más ordinaria o común en la que Dios extiende la gran comisión. La manera más común y ordinaria en la que Dios extiende la gran comisión es plantando una iglesia, predicando el evangelio, bautizando a esas personas y tomándose los años que sea necesario para enseñarles a guardar todas las cosas que el Señor ha mandado. Y eso, hermanos, puede tardar 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, lo que el Señor nos dé vida. Entonces, es muy bueno pensar en el mundo en el que nosotros vivimos, que pensamos. Hace poco compré uno de esos sobrecitos, que lo compré porque me llamaba la atención, de esa polenta instantánea en el microondas. La pones en una taza, la metes en el microondas y al rato tenés una polenta con sabor a no sé qué. Bueno, la vida cristiana no es así. No es por instantáneo, no es polenta instantánea. Si ustedes han intentado crecer a la imagen de Jesús, ustedes están de acuerdo con lo que acabo de decir. Ustedes saben que requiere tiempo, requiere meditar, requiere trabajo, requiere confesión, requiere arrepentimiento, requiere volver a la palabra, requiere comprometerme, requiere volver a fallar, requiere, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el tema de la predicación? El tema de lo que vamos a ver hoy y la semana que viene, probablemente, es el discipulado. El discipulado. Si la gran comisión es hacer discípulos, y si la gran comisión es para todos los creyentes, entonces si soy creyente, soy llamado a hacer discípulos. No es un llamado para los pastores, no es un llamado para los líderes de las iglesias, es un llamado para todo creyente, para todo creyente. Y lo que vamos a ver hoy es qué es y qué hace un discípulo. Si Dios nos da vida, la semana que viene vamos a ver por qué hacemos discípulos y cómo hacemos discípulos. Pero hoy vamos a ver qué es un discípulo y qué hace un discípulo. Cuando pensamos en un discípulo, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente probablemente un maestro caminando, los discípulos yendo atrás de él. O se nos viene a la mente un hombre sentado en un lugar y otros alrededor escuchándolo atentamente. Tenemos la imagen mental de qué es un discípulo. Básicamente la definición de un discípulo es un aprendiz o un estudiante que sigue, aprende, imita y obedece a su maestro. Un aprendiz o un estudiante
que sigue, aprende, imita y obedece a su maestro. Por supuesto que el discipulado no es algo exclusivo del cristianismo. Juan el Bautista tenía discípulos, los fariseos tenían discípulos, los filósofos griegos tenían discípulos. Pero hay una cosa muy particular del evangelio y del cristianismo con respecto al discipulado. El discipulado cristiano, por supuesto, entonces entendemos, es seguir, aprender, imitar y obedecer a Cristo. Ser un aprendiz de Cristo. Ser un estudiante de Cristo. Un discípulo. Alguien que se disciplina en pos de aprender, de imitar, de obedecer a su maestro. Normalmente los discípulos escogen a quién va a seguir. Uno puede decir, bueno, me interesa la filosofía de tal maestro, voy a seguir a ese maestro. O me interesa cómo aquel maestro, cómo plantea esto, voy a seguir a aquel maestro. Voy a decidir de todo lo que hay a quién seguiré. Lo extraño de la vida cristiana es que los discípulos no escogen a su maestro. Es al revés. El maestro escoge a sus discípulos. Es Jesús el que escoge a sus discípulos. ¿Y por qué creen que eso es así? La realidad es que nosotros nunca lo escogeríamos a Él. Si nosotros pensamos en lo que la Biblia enseña acerca del ser humano, aparte de la obra de Cristo en la cruz, es como si estuviéramos en un cuarto como este, sin ventanas, sin luces, ciegos y sordos. Y Jesús se para en la puerta y nos llama. Vengan, vengan a mí, vengan. ¿Quién quiere ser mi discípulo? ¿Quién quiere ser mi discípulo? ¿Quién iría? Nadie. Salimos todos dando vueltas, tratando de entender dónde estamos y qué somos y qué. Bueno, ese es el mundo sin Dios. Estamos en tinieblas, en oscuridad, muertos en nuestros delitos y pecados. Es imposible para nosotros seguir a Jesús. Jesús escoge a sus discípulos, los saca de la oscuridad hacia su luz y los llama a seguirle. Juan 15:16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Jesús hablando a sus discípulos. Y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo concederá. ¿Se fijaron? Ustedes no me escogieron a mí. Vosotros no me escogisteis, si lo estás leyendo de la Reina Valera. Yo los escogí a ustedes. Juan 6:44, Jesús dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Cuando vemos las imágenes, cuando vemos las palabras de Jesús con respecto al llamamiento de sus discípulos, claramente acá no hay una oferta de Jesús donde cualquiera llega hacia Él, sino que se requiere para seguir a Jesús que Dios tome la iniciativa, que Jesús tome la iniciativa, que la Trinidad tome la iniciativa de escoger, de atraer hacia Él, de dar vida a aquel que está muerto. Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Galacia y les está recordando su llamamiento y le dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, nuevamente la idea de escoger, de apartar, y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Pablo reconoce, no, yo no escogí a Cristo. Yo no escogí ser un discípulo de Jesús. Dios me apartó desde el vientre de mi madre y en un momento particular me llamó por su gracia y me reveló a su Hijo.
Esa es la historia de cada uno de nosotros que estamos en Cristo. Dios nos apartó desde el vientre de nuestra madre, una idea de una elección pasada. Nos llamó en un momento de nuestra vida por su gracia y ¡pum!, nos reveló a su Hijo. Porque finalmente esa es la salvación. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La salvación es que se nos revele la persona del Hijo, de Jesucristo. Efesios 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó. Bueno, ¿cuál es la base por la cual Dios llama a los discípulos que Él llama? Uno podría decir, bueno, Dios se sacó la lotería conmigo. No. La base por la cual Dios te llamó para ser su discípulo no es que vas a ser un gran discípulo, no es que sos capaz de deslumbrar como un discípulo de Jesús. No, básicamente la razón por la que Dios nos llamó a ser sus discípulos es por su gran amor, por el gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, dice Pablo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y no sé si se han dado cuenta, pero cuando hablamos de discipulado y de seguir a Cristo como discípulos, estamos hablando de algo mucho más grande de lo que suena. ¿Por qué? Porque usamos términos de apartar, de llamar, de salvar, de dar vida. Cuando nosotros nacemos de nuevo, entramos a morar en Cristo, estamos unidos a la vida eterna y somos llamados ahora discípulos del Señor. Aquellos que aprenden, que siguen, que obedecen a su Maestro. La salvación es el momento en que se nos da el diploma de discípulos. Quizá podría ser un poco parecido a veces cuando uno dice, bien, me caso y me dan el diploma de esposo, y bueno, ahora tenés que aprender a ser esposo, ¿no? No es antes. Lo mismo cuando uno es padre, de repente te dan el diploma, bienvenido, ahora eres padre, y uno se mira y dice, ¿qué hago ahora? Y uno tiene que aprender a ser padre. De repente con la salvación te dan un diploma que dice, bienvenido a ser parte de los discípulos de Jesús. Ah, ok. ¿Y cómo luce eso? ¿Y qué hace un discípulo? Bueno, eso es lo que estamos viendo en esta mañana. Nosotros entramos a ser discípulos de Jesús por gracia y permanecemos por gracia hasta el fin, como leímos hoy al principio del culto. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esa es la obra de Cristo. Por naturaleza nosotros huíamos de Jesús, huíamos de Dios, no le seguíamos en lo absoluto. Nosotros estábamos apartados de Dios. Por eso es que Dios tuvo que hacer una obra para atraernos hacia Él. De otra manera no le escogeríamos, no caminaríamos hacia Jesús. George Whitefield dice lo siguiente: si un pensamiento maligno, una palabra perversa, una mala acción merecen la condenación eterna, ¿cuántos infiernos, amigos míos, merecemos cada uno de nosotros, que a lo largo de toda nuestra vida nos hemos rebelado continuamente contra Dios? Fin de la cita. Claramente no es nuestra iniciativa y claramente nosotros no somos discípulos por naturaleza, somos enemigos por naturaleza. Pero damos gracias a Dios que la obra de Jesucristo nos alcanzó. Y si no nos alcanzó aún en esta mañana, Dios es poderoso para salvar. Su mano no se ha acortado para salvar a todo aquel que quiere venir a Él en arrepentimiento y fe para ser un discípulo de Jesús. Bien, ahora vamos a concentrarnos entonces en qué hace un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Lo acabamos de ver. Vimos la particularidad de los discípulos de Jesús, que son escogidos por su maestro y no al revés. Pero ¿qué hace un discípulo? Vamos a ver 4 y quizás 5 cosas acerca de eso.
Un discípulo sigue, un discípulo aprende, un discípulo imita, un discípulo obedece y un discípulo ama. Y esto no es una lista exhaustiva. Podríamos pasar mucho más tiempo mirando otras cosas que hacen los discípulos. Pero esto puede darnos una orientación más general. Un discípulo de Cristo, por lo tanto, aplica todo eso a Cristo. Sigue a Cristo, aprende de Cristo, imita a Cristo, obedece a Cristo. 1. Sigue a Cristo. Marcos 2:14 nos dice lo siguiente. Al pasar Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Juan 1:43. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Mateo 4:19. Y les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Vemos en los evangelios cada vez estas escenas donde Jesús llama a los hombres a seguirle. Jesús llama a las personas a abandonar su rumbo de vida y tomar un rumbo distinto de vida. No los llama a abandonar lo que estaban haciendo. No los llama a abandonar a sus esposos, esposas, hijos e hijas, pero los llama a que su vida gira ahora en torno a otra dirección. En el momento que Dios nos llama, nosotros cambiamos de propósito en nuestro vivir. Antes de Cristo, nuestra vida gira en torno a nosotros o en torno a otra persona. Antes de Cristo, la vida tiene que ver con escoge tu propia aventura, como la serie de libros para los niños. Pero cuando venimos a Cristo y Cristo nos llama, sígueme, ahora nuestro rumbo es detrás de Él. Detrás de Él. Nosotros estamos mirando la espalda del Salvador, porque vamos detrás de Él. Ese es el llamado del discipulado. Aunque no todo seguidor es un verdadero discípulo. Lo vemos en los evangelios. Judas lo siguió por 3 años y medio y no era un verdadero discípulo. Las multitudes lo siguieron en varias oportunidades, pero no eran verdaderos discípulos. Y aunque no todo seguidor es un verdadero discípulo, todo verdadero discípulo es un seguidor. Alguien no puede decir, bueno, yo soy un verdadero discípulo, pero no sigue a Cristo con su vida. Los discípulos van donde su maestro va. Los discípulos tienen una relación con su maestro y quieren estar con él. Su maestro ahora es quien decide el rumbo de sus vidas. Ellos van donde él los dirige. Ese es el llamado del discipulado. El discipulado tiene un GPS y el que tiene el GPS en la mano es Jesús. Y Jesús dirige nuestros pasos. Jesús nos pide seguirle. Nosotros vemos en los evangelios un montón de veces donde los discípulos hacen cosas que Jesús les pide en obediencia, aunque no sean muy lógicas. Cuando Jesús les pide preparar la Pascua, recuerdan que le dice, bueno, vayan y encontrarán un hombre con un cántaro, ya era algo raro eso, y síganlo, y en la casa que él se mete, ahí van a tener que preparar la Pascua. O si no, vayan y desaten un asno y si alguien les pregunte, díganle, el Señor lo necesita. Y los discípulos obedecían, porque eso es lo que hace un discípulo. Sigue a su maestro, obedece a su maestro. Y cuando Jesús nos pide seguirle como un buen pastor, los pastores del oriente van delante de las ovejas. Las ovejas siguen a su pastor. Y a veces eso nos puede llevar en valles de sombra de muerte. Seguir a Cristo no quiere decir que cada lugar donde Él nos va a llevar, nosotros vamos a experimentar lo que el mundo entiende como alegría, gozo, paz, satisfacción. Todo va a estar bien, no va a haber ningún problema, no va a haber muerte, ni enfermedad, ni dolor. No.
Cuando Jesús nos pide seguirle, a veces entramos en valles de sombra de muerte. A veces entramos en lugares donde nosotros no iríamos por nuestra propia cuenta. Pero lo que podemos saber es que Él va delante nuestro. Jesús va delante nuestro cuando Él nos pide seguirle. Y yo no sé ustedes, pero cuando uno piensa en una relación íntima, como un padre con un hijo, y si papá nos lleva a la oscuridad en el parque y se puso oscuro o se cortó la luz, ¿qué pasa cuando se cortaba la luz cuando éramos chicos? Gritábamos, papá, mamá. Y después cuando estábamos agarrados de la mano de papá y mamá, no importaba que volviera la luz tan rápido, ya no era tanta el miedo, porque Él estaba con nosotros. Cuando Jesús nos pide seguirle, a veces eso vamos a entrar en un valle de sombra de muerte y de repente había un lindo atardecer y Jesús dice, seguime, y nosotros le decimos, pero Señora, ahí está más lindo. Pero Jesús dice, no, seguime. Y cuando seguimos a Jesús y de repente el valle lindo se transforma en algo que no es tan lindo, decimos, Señor, ¿es por acá? Sí, es por ahí. Tenemos la garantía de que Él está con nosotros. Tenemos la garantía de que si somos fieles seguidores, donde quiera que Él nos dirija, podemos tener la seguridad de que Él está con nosotros. Hay algo que parece obvio, pero se los voy a decir igual. Nadie puede seguir dos caminos al mismo tiempo. Nadie puede seguir dos caminos al mismo tiempo. O uno puede venir por camino Belgrano, o uno puede ir por camino Centenario, pero no puede ir por los dos caminos al mismo tiempo. Seguir a Jesús requiere exclusividad. Yo no puedo seguir a Jesús y seguir lo que yo quiero aparte de Él. No puedo tener un compromiso con Jesús a medias, no puedo tener un compromiso con Jesús ciertos días de la semana. Cuando el viernes o el sábado uno se va poniendo un poco más serio porque llega el domingo. Pero el lunes dice, bueno, es lunes. Me permito. Soy permisivo con el pecado. Soy menos serio con mis disciplinas espirituales. Bueno, al final, ¿estás siguiendo o no estás siguiendo a Jesús? Porque Jesús requiere exclusividad. O lo seguimos a Él o no lo seguimos. Para seguir a Jesús yo debo rendirme. Para seguir a Jesús yo debo morir. Para seguir a Jesús yo no puedo escoger mi destino. Me rindo. Lo hace Él. Lo escoge Él. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Lo que vivo ahora en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es Cristo. Y solo Cristo. Ahora te hago una pregunta. ¿Tu manera de vivir evidencia que eres un discípulo de Jesús? Tu manera de vivir, de lunes a lunes, no los domingos por la mañana, de lunes a lunes, en tu trabajo, lo que miras en la tele, lo que ves en tu celular, las conversaciones que tienes, las personas con las que tienes esas conversaciones, los lugares que frecuentas, las cosas que haces, evidencian de que eres un discípulo de Jesús. Las personas alrededor tuyo evidencian, esta persona es distinta. Un discípulo de Jesús sigue a Cristo, sigue a Jesús. Pero también aprende de Jesús. Sigue, pero aprende, está atento, escucha. Mateo 11:29 dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, dijo Jesús. Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. ¿De quién estás aprendiendo? Lucas 10:39 dice acerca de Marta y María. Cuando va Jesús a la casa de Marta y dice, ella tenía una hermana que se llamaba María, que estaba sentada a los pies del Señor escuchando su palabra.
Aprendan de mí. Un discípulo aprende de Jesús. Un discípulo se sienta como María a los pies del Señor a aprender, a escuchar. Y a veces, hermanos, tenemos que releer Lucas 10:39. Debemos volver a releerlo porque con tanta frecuencia nos parecemos a Marta, que nos afanamos y nos turbamos por muchas cosas. O por los platos para lavar, o por la casa como está, o por el trabajo que tengo, o porque tengo un montón de compromisos, o porque tengo un montón de tareas, o porque tengo un montón de trámites. Y dejamos que toda esa montaña nos abrume, nos afane, y nos perdimos la mejor parte que dijo Jesús, que es la parte que escogió María, sentándose a sus pies a escuchar su palabra. Juan 6, 67 al 69. Jesús se da vuelta y reprende a las multitudes. Después dice a sus discípulos, ¿acaso ustedes también quieren irse? Cuando Jesús empieza a hablar del costo del discipulado, las multitudes cada vez van decreciendo. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? O sea, después de conocerte a vos, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. No hay otro lugar. Es como aquel que llega con un barco a una isla y quema los barcos. Ya está, no hay vuelta atrás, ya no. Acá me quedo. Cuando llegamos a Cristo quemamos los barcos. Cuando llegamos a Cristo es un one way, es una sola dirección. Lamentablemente, cuando vemos el costo de seguir a Cristo, algunos deciden tomar la vuelta en U, como Demas, que amando al mundo presente abandonó a Pablo y se fue. Porque hay un costo. La Escritura nos habla del costo del discipulado. Los discípulos aprenden de su maestro, los discípulos pasan tiempo con él escuchando su enseñanza, escuchando sus palabras. Jesús es la fuente principal del aprendizaje de sus discípulos. ¿De quién aprendes en la semana? ¿De quién aprendes en la semana? Todo el tiempo estamos recibiendo mensajes, escuchando, aprendiendo. ¿De quién aprendes? ¿Quién está llenando tu mente y tu corazón toda la semana? Son las redes sociales, son los noticieros, son los programas de opinión que están todo el tiempo debatiendo cosas. Son los deportes. ¿Qué es lo que más te satisface? ¿De quién te sientas a aprender? Cuando aprendemos de Jesús, requiere que desaprendamos otras cosas. Si aprendemos de Jesús, vamos a comenzar a desaprender cosas que no edifican. Cuando aprendemos de Jesús, comenzamos a renovar nuestras mentes, como nos dice Romanos 12, 1 y 2. Aprender de Jesús requiere tiempo y requiere esfuerzo, como todo. Aquellos que estudian alguna carrera o algún curso saben que para estudiar eso requiere tiempo y requiere esfuerzo. Aquellos que les gusta comprar libros saben que por el hecho de comprar libros no se aumenta su saber. Uno tiene que sentarse y leer, y eso requiere tiempo y esfuerzo. No hay un intercambio mágico de conocimiento. Es a través del esfuerzo diario de sentarnos a leer la palabra de Dios que aprendemos de Él. Es a través de la disciplina diaria de sentarnos a escuchar a Jesús. Bueno, pastor, ¿cómo escucho a Jesús? Abra la Biblia, siéntese ahí, ore al Señor para que le hable y métase en ese libro, porque ahí están las palabras de Dios. Y por supuesto que eso requiere tiempo de otras cosas.
Cuando nosotros venimos a Cristo y somos discípulos de Cristo, el Señor no nos dice, bueno, ahora eres mi discípulo, tu día tendrá 28 horas. Tienes 4 horas para dedicarlas a leer, a aprender, a orar. No, 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 no. Cuando vienes como discípulo de Cristo, Jesús dice, ahora tus 24 horas siguen siendo 24 horas y me tienes que seguir. Ahora lo que hay que hacer es reorganizar nuestras prioridades. Eso es lo que hay que hacer. Hay personas que apartan tiempo para ejercitar su cuerpo. Y eso es muy bueno. Pero Pablo dice que tengamos esa misma disciplina para ejercitar la piedad, que es aún mucho mejor que ejercitar nuestro cuerpo. Primera de Timoteo 4:7 dice, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Aprovecha, sí aprovecha. Hay que hacer ejercicio, mis hermanos. Aprovecha. Poco, ¿por qué? Porque es para esta vida nomás. Después nos van a dar un cuerpo 0 kilómetros. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, dice Pablo, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres. Fíjense, hermanos, necesitamos ejercitarnos para la piedad. De la misma manera que ejercitamos el cuerpo para que funcione bien, debemos ejercitar nuestro corazón para que esté fortalecido en la gracia del Señor. Tomamos tiempo para preparar el almuerzo. ¿Por qué tomamos tiempo para preparar un almuerzo? Porque si no vamos a estar con hambre y todo el tiempo nuestro estómago nos va a recordar, tengo hambre, tengo hambre. Ahora, ¿qué pasa a veces con la oración y la palabra? Que la oración y la palabra no va a estar recordándonos físicamente que tienes que orar. Ay, me duele la pierna, tengo que orar. No, no sucede así. Tenemos que cultivar una disciplina de orar, de leer la palabra, de alimentarnos espiritualmente. Tomamos tiempo para tomar los remedios. Esto fue toda una historia nueva para mí. Hace 4 meses que tengo que tomar remedios mañana y noche. Y a veces me olvido, pero tengo que disciplinarme, tengo que tomar los remedios. ¿Por qué? Porque si no tomo los remedios, chao. Entonces, hay que tomar los remedios. ¿Y por qué no somos a veces tan disciplinados para lo que realmente es más importante en nuestro corazón? Dice, no tengo tiempo para leer la palabra. Bueno, tenés tiempo para comer, para desayunar, para almorzar. Tenés tiempo para tomar los remedios. Tenés tiempo para enterarte qué pasa en Argentina mirando el diario. Tenés tiempo para leer la palabra. Es una cuestión de prioridades, no es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de voluntad, de prioridad. Los discípulos de Jesús apartan tiempo para aprender de Él, apartan tiempo para alimentar su alma, apartan tiempo para ejercitarse en la piedad y apartan tiempo para tomar su medicina espiritual. Mi pregunta para cada uno de nosotros, ¿dedicamos tiempo cada día para sentarnos a los pies de Jesús a aprender de Él? Dedicamos ese tiempo como discípulos. Leemos la Biblia regularmente. Pasamos tiempo a sola con Dios. Cerrada la puerta. Apagadas las notificaciones. Le damos tiempo exclusivo al Señor. Un discípulo sigue a Cristo, un discípulo aprende de Cristo, un discípulo imita a Cristo. Mateo 10:24 dice, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Dice Jesús. El discípulo le basta llegar a ser como su maestro. Juan 13:13. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, le lavé los pies, ustedes también deben lavarse los unos a los otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
Un discípulo pasa tiempo aprendiendo de su maestro y siguiendo a su maestro para imitar a su maestro, para vivir como él, para ser como él. ¿Cómo es tu maestro? ¿Cómo sirve tu maestro a otros? ¿Cómo ama tu maestro a otros? ¿Cómo lidia tu maestro con el conflicto? Por eso debemos conocer a nuestro maestro, a Jesús, para andar como él anduvo. Ese es nuestro ejemplo. Debemos vivir a la luz de cómo Jesús es. A partir de nuestro nuevo nacimiento, Dios está formando la imagen de Cristo en nosotros. Él es nuestro metro patrón con el cual nos comparamos y al cual buscamos imitar. Él es esa figura que mira al escultor para saber qué tallar. Él es a lo que debemos apuntar e imitar. Todo discípulo es llamado a ser como su maestro. No existe un verdadero cristiano que no tenga esta meta como lo principal en su vida. Puede haber cristianos que no tengan como meta en su vida ser como Jesús. Si esa es una situación, tiene que ser una situación temporal. Quizás la persona no ha aprendido la palabra. Quizá la persona no sabe todavía eso porque es muy nuevo en la fe. Pero si uno está expuesto a buena enseñanza, y si uno está expuesto a esa buena enseñanza por suficiente tiempo, y uno no ha puesto a Jesús y ser como Cristo como una cosa primordial en su vida, ahí sí yo cuestionaría la fe de esa persona. Puede ser que alguien, porque es nuevo en la fe, no lo sepa o necesite seguir aprendiendo. Y tenemos que ser pacientes con esa persona. Por mis primeros años de creyente yo no tenía ni idea que la meta de la vida cristiana era ser como Cristo, porque nunca nadie me había enseñado eso. Pero sí era creyente. Y creo que puede haber situaciones así, que tenemos que tener gracia, paciencia, misericordia. Pero cuando una persona entiende que ha sido llamada a ser como Cristo, entiende estas cosas, las comprende, pero no lo hace, ahí sí, entonces podemos cuestionar si realmente esa persona está en Cristo. La persona de Jesús, su vida perfecta, su amor desmedido en la cruz establecen la vara por la cual tenemos que vivir. No porque vivir de esa manera va a salvarme o porque vivir de esa manera me va a hacer justo delante de Dios. No. Nuestra salvación es solo por gracia, de principio a fin. Si no fuera por la sangre de Jesús que derramas en el madero, no hay manera de ser salvos. Es solo por gracia. Pero una vez que somos salvos, entonces ¿cómo vivimos como Jesús? Esa es la vara. ¿Cómo amas a tus hermanos? Bueno, mira la cruz, así como Cristo te amó, ama a tus hermanos. ¿Cómo perdonamos a nuestros hermanos? Como Cristo te perdonó. ¿Qué hacemos si tenemos queja contra algún hermano? Dice Pablo en Colosenses. Bueno, así como Cristo te perdonó, perdona a tu hermano. ¿Cómo amo a mi esposa, Señor? Como Cristo amó a la iglesia, así ama a tu esposa. Nuevamente, Cristo es la vara por donde nosotros nos debemos medir. No nuestros hermanos. No, lo que pasa es que yo estoy bien porque yo me considero más justo que aquel hermano. No. No mires ahí, mira a Jesús. ¿Te consideras más justo que Jesús? Bueno, entonces sigue creciendo. Esa es la meta. Como cuando uno va a la escuela y se consuela, ¿no? Porque de repente Pepe sacó un 4 y vos sacaste un 7. Y entonces vas contento a tu mamá y le decís, me saqué un 7 y Pepe se sacó un 4. Cosa para que compare, ¿no? Y mi mamá siempre me decía, ¿y el 10? ¿No? Ahí es donde tenemos que compararnos. No con Pepe que sacó 4. No con las personas que no conocen a Cristo y viven así porque están ciegos.
Pero compárate con tu maestro. Discípulo, compárate con tu maestro. ¿Has llegado a ser como él? ¿No? Bueno, sigue creciendo. Sigue siguiéndolo. Sigue aprendiendo y sigue imitándolo. Porque esa es nuestra meta. Efesios 5:1 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Los hijos imitan a sus padres, ¿verdad? Las niñas imitan a su mamá. Los niños imitan a su papá. Quieren ser lo que sus papás son. Quieren hacer lo que hacen sus madres. Si somos hijos de Dios, seamos imitadores de Dios. Y también imitemos a los que andan según esa regla. Pablo dice en Filipenses 3:17, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Entonces la Biblia nos llama no solamente a imitar a Cristo, sino imitar a aquellos que podemos ver que imitan a Jesús. Cuando alguien ha crecido en la fe, es maduro, es piadoso o piadosa, un hombre, una hermana, un hermano en Cristo, obviamente que no ha llegado a ser como Jesús, ninguno lo va a hacer. Ese es como, les acabo de revelar el secreto, ninguno va a ser como Cristo en esta vida, pero esa es la meta. Ahora, cuanto más se acerca uno a Cristo, los demás deben imitar lo que ese hombre o esa mujer imita de Cristo. Qué precioso cuando llega alguien nuevo en la fe y uno le dice, ¿por qué no te juntás con tal hermano? Fíjate cómo vive, fíjate cómo trata a su familia, fíjate cómo pasa tiempo con el Señor. Imita a este hermano o a esta hermana, porque esa hermana o ese hermano imita a Cristo. Primera de Corintios 11:1, Pablo sigue diciendo también, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Imiten lo que hay de Cristo en mí. Pablo también tenía pecado, pero Pablo dice, imítenme a mí como imito a Cristo. Entonces, por último, un discípulo aprende, un discípulo sigue, un discípulo imita, un discípulo obedece a su maestro. Un discípulo de Cristo obedece a Cristo. Juan 14:15, Jesús lo puso muy claro. Si ustedes me aman, decidirán si me obedecen o no, depende de la circunstancia y la conveniencia. No, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Guardarán mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Más adelante en Juan también, 15:10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tantas veces Jesús menciona esto y otros autores en la Escritura, para que no nos quede alguna duda. Si amamos a Jesús, eso se traduce en una obediencia. Y esa obediencia no es para que Él nos ame, sino porque Él nos ama. Vivimos para Él y le obedecemos. Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. ¿Cómo puedo saber yo si conozco a Jesús, si soy un discípulo de Él? Bueno, Juan dice, si guardamos sus mandamientos. Esta es la examinación, la prueba, el test. Nosotros vimos todo Primera de Juan. Hay un montón de pruebas que podemos saber si estamos o no en Cristo, si somos o no sus discípulos, y una de esas es si guardamos sus mandamientos. El siguiente versículo dice lo siguiente, el que dice, yo lo he llegado a conocer, yo soy su discípulo, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Si alguien te dice, pero yo creo en Jesús, bien, guarda sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? No. Recuerdo tener una conversación con una persona muy amada sobre esto. Y esta persona me decía, pero ¿por qué me hablas de esa manera? Yo le estaba hablando del Evangelio y me dice, pero yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Y yo le pregunté, ¿lees la Biblia? ¿Obedeces lo que la palabra de Dios te enseña? Ah, no, yo nunca leo la Biblia. Entonces no crees en Jesús.
Cuando Jesús llega a nuestra vida, llega a trastornarla por completo. Llega a cambiarnos por completo. Jesús llega a nuestra vida no para darnos un nuevo hobby. Ahora soy cristiano también. Hago todas estas cosas y a la vez voy a la iglesia. No. Jesús llega a nuestra vida para decirme, ahora me perteneces. Tu tiempo, tus bienes, tus deseos, tu corazón es mío. Sígueme. Aprende de mí. Imítame. Obedéceme. Y estarás conmigo en gloria. Los discípulos reconocen el señorío de Cristo en sus vidas. Él es el dueño a quien deben obediencia absoluta. Un discípulo de Cristo vive en obediencia a Cristo. Por supuesto, en una obediencia imperfecta, en una obediencia dañada por causa del pecado que aún mora en nosotros. Es como si yo les digo que sigan a un auto y el auto de ustedes tiene la dirección medio rota, ¿no? Entonces así va a ir. ¿Pero hacia dónde va? No, yo lo estoy siguiendo, pero vas así. Pero lo estoy siguiendo. El Señor va a ir acomodando la dirección a lo largo de los años. Y a veces va a ser menos descontrolada. Pero lo importante es que esté siguiendo a Jesús. Jesús provee gracia que cubre todos nuestros pecados. No los justifica, no los permite, los cubre, los perdona. Y nosotros no usamos eso para seguir pecando, no, de ninguna manera. Nosotros usamos eso para seguirle con más amor, con más gratitud, con más fuerza. Preguntas para nosotros. ¿Buscamos poner por obra lo que aprendemos de Él? ¿Le obedecemos? ¿Dónde gira el centro de nuestra vida? ¿Es una prioridad Jesús para vos? Si no es Él, ¿quién ocupa el lugar de maestro en tu vida? Si miramos tu semana, si miramos tus acciones, si miramos tus decisiones, si miramos en lo que inviertes tu tiempo, alguien pudiera decir, es un discípulo de Jesús. Si te caracterizas por vivir en hipocresía y en mentira, quizá eres un discípulo de Satanás. Si te caracterizas por buscar los deseos de tus ojos, de tu corazón pecaminoso y la vanagloria de este mundo, quizás eres un discípulo del mundo. Tomás de Kempis dice lo siguiente: en el día del juicio, seguramente no se nos preguntará sobre lo que hemos leído, sino sobre lo que hemos hecho. No sobre lo bien que hemos hablado, sino sobre lo bien que hemos vivido. Recuerdo a David Wilkerson decir una vez en una oportunidad donde dice que estaban en una conferencia grande y estaba él, su esposa y la esposa del evangelista que estaba predicando, y de repente esta mujer le pregunta a la otra esposa, qué maravilloso debe ser vivir con un hombre tan lleno del Espíritu. Y la esposa le dice, sí, pero ese no es el hombre que está en mi casa. No importa si de nuestras bocas podemos ejecutar conceptos de teología muy maravillosos. Si no vivimos como Cristo, eso es hojarasca. Y va a quemarse en el día del juicio más rápido que si tiramos un pedazo de hoja a una hoguera. Y para terminar, un discípulo ama a Cristo. Ama a Cristo. Uno podría... Es muy amplio todo lo que la Escritura menciona sobre el discipulado. Pero la idea es que podamos tener una idea al salir de acá. ¿Qué es un discípulo?
¿Qué hace un discípulo? Por lo tanto, si yo soy un discípulo, esto es lo que debo estar haciendo en mi vida. Y si no lo estoy haciendo en mi vida y sí soy un discípulo, me arrepiento, confieso mi pecado y busco al Señor para cambiar esas cosas. Y si esto es completamente extraño para mi manera de vivir, aunque yo pensaba que era un discípulo, también me arrepiento y le pido al Señor, sálvame, quiero seguirte. Todo lo que estamos hablando, si golpea nuestro corazón, es para llevarnos al Señor. Ya sea que seas cristiano o que no seas cristiano, ve a Cristo. Ya sea para salvación o para santificación. Él nos recibe y nadie echa fuera. No sé si tengo que convencer a alguien de esto. Tengo algunos textos y estoy tentado a no leerlos, porque no sé si tengo que convencer a un cristiano que debe amar a Jesús. Porque creo que un verdadero creyente, como enseña la Escritura, al ver el amor que Dios le tuvo en la cruz, él amará al Señor. Él amará a Cristo. Mirá, hay muchas cosas que un nuevo creyente quizá no sepa. Quizá no sabe de escatología, quizá no sabe del gobierno de la iglesia, quizá no sabe de un proceso de membresía, quizá no sabe de un montón de cosas, pero yo les puedo asegurar que un nuevo creyente sí sabe amar a Jesús. Sí sabe mirar a la cruz y decir, yo amo a ese hombre que murió por mí. Él es mi Señor y mi Dios, como Tomás. Tomás incrédulo, que dijo, si yo no veo al Señor, si no pongo mi mano en su costado. Cuando lo vio, se cayó de rodillas y le dijo, Señor mío y Dios mío. Un creyente, alguien que ha entendido el amor de Dios, ante Jesús cae de rodillas y lo mira y le dice, tú eres mi Señor y mi Dios. Yo tengo la convicción de que no debo tratar de convencer a un creyente que debe amar a Jesús. Lo va a hacer. Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Pablo dijo al final de 1 de Corintios, si alguien no ama al Señor, que sea anatema, maranatá. El Señor viene pronto. Si alguien no ama al Señor, será maldito. El primer lugar en el corazón de un discípulo es su amor para el Señor. El amor a Dios es un resultado de su amor por nosotros. Juan 3:16, de tal manera nos amó y eso nos lleva a amarle. Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y termino con una cita de Juan Wesley. Dice lo siguiente en esta oración. Yo sé, oh Dios, que tú te despojaste de tu gloria eterna y tomaste forma de siervo. Tú, que creaste a todos los seres humanos para que te sirvieran y procuraran agradarte, no te agradaste a ti mismo, sino que fuiste el siervo de todos. Tú, oh Señor de los ejércitos del cielo y de la tierra, entregaste tus mejillas para que las abofetearan, tu espalda para que la azotaran y tus manos y tus pies para que fueran clavados en el árbol maldito. Y si tú, gran Maestro nuestro, renunciaste a ti mismo de ese modo, ¿cómo podemos nosotros vacilar tanto en renunciar a nosotros mismos cuando no somos más que seres viles? Señor mío y Dios mío, no permitas que me considere superior a mi Maestro, que el único deseo de mi corazón sea ser como Él y hacer no mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Fin de la cita. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, en esta mañana que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes, Señor, a redireccionar nuestras vidas si no estaban en la dirección correcta,
Ayúdanos a arrepentirnos de nuestro pecado, a confesarlo delante de ti y a buscar tu perdón, Señor. Y tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, Señor, mientras esperamos y preparamos nuestros corazones para cantar una última canción, que sea un momento, Señor, donde podemos reflexionar en nuestro corazón a la luz de la palabra. Y pedirte, oh Señor, que nos ayudes a seguirte, a aprender de ti, a imitarte, a obedecerte y a amarte cada día más. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.